¿no? Entonces, como dice ahí, es un grupo de patologías, ¿no? Es un grupo de patologías en la cual hay una insuficiencia renal progresiva, es un cuadro agudo, hay proliferación de las células epiteliales que engloban el pelotón glomerular. Pueden ser primarias, pueden ser secundarias o también agregadas. La que sigue. Este es un asa capilar normal, en la cual encontramos la cápsula de Bowman con células epiteliales en la parte periférica y al centro encontramos un asa capilar. El asa capilar normal tiene pues su célula endotelial, cada una, célula endotelial, una, y por fuera del asa capilar se encuentra la membrana basal con su célula epitelial. Y de la célula epitelial visceral salen los podocitos, que son como dedos que se implantan en la membrana basal que es rosada. Entonces, este es un glomérulo normal, que se ve, y al centro tenemos el mesangio con célula mesangial. O sea, dentro de la membrana basal tenemos las células mesangiales y las células endoteliales. Y por fuera tenemos las células epiteliales y las células podocitarias. ¿Ya? Eso es lo normal. La que sigue, por favor. Entonces, esta glomerulonefritis rápidamente progresiva se produce por diferentes mecanismos inmunológicos. Y acá tenemos tres grandes mecanismos inmunológicos, ¿no? Se forman anticuerpos contra la membrana basal glomerular. Ejemplo, tenemos el síndrome de Goodpatcher. Se forman anticuerpos, o sea, el mismo cuerpo se autodestruye. Segundo, pueden haber la presencia de inmunocomplejos, que es el 10%, ¿no? En la cual hay depósitos granulares de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A y de fracción 3, C3 de complemento. C3 de complemento, irrigación capilar y mesangial. Son inmunocomplejos circulantes que constituyen el 10%. Y las más frecuentes son las PAS inmunes, 70%, PAS inmunes, más frecuentes y están relacionadas con vasculitis necrotizante sistémica. O sea, este paciente que hemos hablado al último tenía una sospecha de una glomerulonefritis rápidamente progresiva PAS inmune, que es el 70% de los casos de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y estaba en relación con una vasculitis, que se ve en el campo de la reumatología y que tienen que ser seguidos por el nefrólogo y el reumatólogo. La que sigue, por favor. Entonces tenemos los esquemas de un anticuerpo antimembrana basal glomerular, ¿no? La cual están en las estrellitas acá, son anticuerpos contra la membrana basal glomerular. El organismo se autodestruye. Otro mecanismo es de que se formen in situ inmunocomplejos circulantes, estos negritos son inmunocomplejos circulantes. En tercer lugar, estos anticuerpos en general activan el complemento sérico, de tal manera que el complemento sérico disminuye. Es una glomerulopatía hipocomplementémica, en la cual el pronóstico es más reservado. Y finalmente, el otro mecanismo es la formación de inmunocomplejos circulantes que se constituyen en la membrana basal y dan vuelta por todo el organismo. La que sigue. Lesión mediada por anticuerpos. ¿No? Hay una reacción de los anticuerpos circulantes con el antígeno, autoantígeno, o con antígenos implantados en el glomérulo. O sea, se implantan los antígenos y se forman anticuerpos circulantes, ¿no? Se reactiva los autoanticuerpos circulantes con los autoantígenos, ¿no? En segundo lugar, hay formación localizados de inmunocomplejos in situ. Y estos inmunocomplejos son atrapados, ¿no?, en forma intracelular. La que sigue. No. Acá tenemos una clasificación de las glomerulopatías. Dígame, esto lo puedo agrandar, ¿no? Tendrían que salir todos. Ya. Entonces, esto
La glomerulonefritis rápidamente progresivas tienen varios tipos. Una, por la formación de anticuerpos contra la membrana basal. Ejemplo es el síndrome de Goodpacture. El Goodpacture va asociado a un cuadro de neumonitis y nefritis. Entonces el paciente tiene nefritis, síndrome nefrítico, hematuria y también tiene hemoptisis por un problema que el complejo altera la membrana alveolar, ¿ya? Es el síndrome de Goodpacture, que va típicamente como neumonitis y nefritis, hematuria y expectoración hemotoica. El segundo grupo son los inmunocomplejos, que pueden ser idiopáticas, postinfecciosas, como por ejemplo tenemos la postestreptocócica, que es una enfermedad benigna, pero puede complicarse con presencia de semilunas, proliferación epitelial, algunos casos. Algunas enfermedades sistémicas como el lupus también pueden complicarse. En otras palabras, la proliferación epitelial extracapilar puede estar involucrada, incrustada en varias patologías, en la postestreptocócica, en el lupus, en la vasculitis, etcétera, ¿no? O sea, esos son agregados ya que se ve en estas patologías. Las inmunonegativas, hay glomerulonefritis rápidamente progresivas negativas, inmunonegativas, en la cual no encontramos pues como son, por ejemplo, la poliangeitis microscópica o la granulomatosis de Wegener. Y otras glomerulopatías rápidamente progresivas son las idiopáticas tipo 4 con ANCA positivo y también hay con ANCA negativo. Hay entidades que tienen que tener ANCA negativo. Esos son los diferentes tipos de la glomerulonefritis rápidamente progresivas. La que sigue, por favor. Por ejemplo, la glomerulonefritis por anticuerpos antimembrana basal constituyen el 20% de las rápidamente progresivas y son causadas por anticuerpos específicos contra el antígeno de la región NS1, ¿no? De la cadena alfa 3 del colágeno, 4 de la membrana basal glomerular, detectable en el suero. O sea, 20% de este grupo, ¿no?, son de este tipo. A la inmunofluorescencia presentan un patrón lineal con depósito de inmunoglobulina G y fracción C3 de complemento a lo largo de la membrana basal y con menor frecuencia en los tubis. Entonces, esta entidad constituye el 20% y los datos que nos estamos mencionando los vamos a conseguir gracias a la inmunofluorescencia. La que sigue. Y ahí tenemos como ejemplo el síndrome de Goodpacture, ¿no?, en la cual hay un problema de nefritis y de neumonitis o expectoración hemotoica y orina hematúrica. Representa del 50 al 60% de este grupo, ¿no? La nefropatía o la entidad se va asociada a hemorragia pulmonar, porque se ha tomado también la membrana basal alveolar. También hay lo mismo que sucede en la membrana basal glomerular, sucede en la membrana basal alveolar, igualito, por eso están nefritis y neumonitis, hematuria y hemoptisis, ¿no? Hemoptisis, hemorragias pulmonares y insuficiencia renal, porque es un evento agudo. Hay un síndrome nefrítico agudo que hay que actuar prontamente para tratar al paciente en forma agresiva. No podemos esperar varias semanas. En varias semanas ya no hay nada que hacer. El paciente entra a la diálisis, sigue en diálisis o se trasplanta. Pero estos casos son agudos que hay que tratarlos prontamente. La que sigue. La glomerulopatía idiopática, la glomerulopatía rápidamente progresiva idiopática, tipo 1, se encuentra más en jóvenes y varones, ¿no? Va asociado a un problema respiratorio, ¿no?, a un problema respiratorio agudo, o también asociado a hidrocarburos o solventes orgánicos volátiles. Por ejemplo, hay gente que puede trabajar en los grifos y tener un problema agudo y tener un problema de proteinuria, insuficiencia renal, hematuria, etc. Entonces se le hace el estudio pertinente. El paciente presenta un comienzo agudo, hace oliguria o anuria porque hay un problema de insuficiencia renal aguda, un síndrome nefrítico, o tiene síntomas de insuficiencia renal progresiva, rápida, se agregan edemas
y puede que la presión arterial elevada no sea tan frecuente, pero puede presentarse. Estos pacientes presentan desde el punto de vista general en la orina macroscópica y también orina microscópica. La proteinuria y el sedimento también urinario es patológico. Bueno, en conclusión, estos pacientes son jóvenes en los cuales están expuestos a una infección respiratoria que puede desencadenar el problema, o expuestos a solventes orgánicos, a hidrocarburos, ¿no? Y que clínicamente van a presentar problema pulmonar y problema renal. A nivel pulmonar presentan hemoptisis, a nivel renal presentan insuficiencia renal aguda, edemas, proteinuria y hematuria, ¿no? Ese es el cuadro agudo que tienen estos pacientes. Hay que tratarlos prontamente. Next. Los riñones son de tamaño normal. Le hacemos una ecografía y encontramos 12 por 6 por 3. Y si le hacemos una biopsia renal por esa sospecha en este paciente que tiene proteinuria, que tiene hematuria, que tiene insuficiencia renal y es un cuadro agudo, encontramos en la biopsia renal la presencia de semilunas, proliferación de las células epiteliales de la cápsula de Bowman que engloban y estrangulan el pelotón glomerular. La inmunofluorescencia vamos a encontrar depósitos lineales, ¿no? Y el diagnóstico lo hacemos por la clínica que he mencionado, y la presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular en los estudios de microscopía de inmunofluorescencia. En el 30% podemos encontrar ANCA positivo, 30% ANCA positivo, ¿no? Y también podemos encontrar anticuerpos membrana basal glomerular, que nos indican que hay una glomerulonefritis rápidamente progresiva idiopática. Estos cuadros en la actualidad, en general, son desfavorables, pero si actuamos prontamente, este cuadro se puede detener, se puede controlar, dependiendo de la cantidad de riñón comprometido. Hay que intentar. En la actualidad se intenta. Yo he tenido una paciente que tuvo varios meses en su casa con enfermedad renal crónica, le hicimos la biopsia renal y encontramos una glomerulonefritis rápidamente progresiva, gran cantidad de semilunas, pero el riñón estaba comprometido. Había pasado mucho tiempo, ya no hubo nada que hacer y la paciente luego de un tiempo pasó a un trasplante de riñón. O sea, hay que actuar prontamente, no podemos esperar mucho tiempo. La que sigue. Allí encontramos. Esta es una glomerulonefritis rápidamente progresiva en la cual pues encontramos que al centro está toda la parte glomerular y miren cómo están las semilunas. Estas semilunas tienen que ser más del 50%. Las células epiteliales han crecido, ¿no? Forman aspecto de semilunas. Es aumento de las células o proliferación de las células epiteliales parietales de la cápsula de Bowman, engloban y estrangulan el pelotón glomerular. Esta es una glomerulonefritis rápidamente progresiva. La que sigue. Acá vemos otra lámina en la cual encontramos pues aquí un glomérulo con ya necrosado, esto es necrosis, necrosado y con semilunas, resto de semilunas. Es un caso avanzado ya de enfermedad rápidamente progresiva, o sea, ya se ha necrosado, ya no hay glomérulo y al costado han quedado restos de semilunas, ¿ya? Y esto sucede en más del 50% de casos. Hay que actuar prontamente. La que sigue. Otra lámina en la cual encontramos pues la semiluna, proliferación de las células epiteliales que engloban el pelotón glomerular, que lo estrangulan y que se va destruyendo y llega hasta la necrosis. Ya este glomérulo no sirve, si más del 50% la cosa es severa, es grave, por eso hay que actuar prontamente. Acá utilizamos corticoides, utilizamos ciclofosfamida, utilizamos otros anticuerpos monoclonales, podemos detener el cuadro, y el paciente vuelve a la función renal aceptable que tenía antes, y por varios años, ¿ya? El cuadro es de cuidado, hay que actuar prontamente. Si no actúas prontamente, el cuadro es desfavorable a la evolución. La que sigue. Vamos a encontrar en la inmunofluorescencia, ¿no? En la inmunofluorescencia vamos a encontrar depósitos de inmunoglobulina G,
¿no?, que se ve gracias a esta microscopía y que es típico de la entidad glomerulonefritis rápidamente progresiva. La que sigue, aquí encontramos una foto electrónica, una microscopía electrónica que se hace en todos los pacientes en la actualidad. Se hace microscopía óptica, inmunofluorescencia y electrónica para llegar a un diagnóstico. Mientras más estudiemos el glomérulo del riñón, vamos a tener mejores armas para un diagnóstico adecuado, para señalar un pronóstico y dar un tratamiento al paciente. Si el paciente tiene severamente comprometido el riñón, ya no vale la pena darle ningún tratamiento, porque al darle el tratamiento podemos ocasionar la muerte del paciente. ¿Ya? Son inmunosupresores que bajan a defensas, producen infecciones en los pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno da un tratamiento está, digamos, tentando mejorar el paciente, pero si el paciente, por lo que vemos en la biopsia, no va a mejorar, no intentemos tratamiento. O sea, cuando hay esperanza intentamos tratamiento. Tratamiento. La que sigue, por favor. El tratamiento, como yo le dije, en mi paciente que tuve yo hace 2 años, ¿no?, le dimos prednisona, le dimos metilprednisolona. Porque acá señalan prednisona 1 miligramo por kilo de peso por 4 semanas. No, le dimos metilprednisolona 1 gramo por 3 días. Al 4.º día seguimos con prednisona, 1 miligramo por kilo por día. Pesaba 60 kilos, le dimos 60 miligramos diarios por 4 semanas y siguió ya en manos del reumatólogo. Y le dimos ciclofosfamida, ¿ya? Ciclofosfamida. Y el paciente, al cabo de 1 semana o 10 días, la proteinuria bajó a 0, la función renal mejoró y el paciente siguió con tratamiento. Ya tiene 6 años de evolución, la función renal se ha restablecido, ¿no? Son casos porque se actuó prontamente. En algunos casos que están a medias, se puede utilizar plasmaféresis, 7 a 14 sesiones, pero según mi experiencia, la plasmaféresis no da ningún efecto, son intentos de sacar al paciente, pero la plasmaféresis, en mi experiencia en el Hospital Almenara, no ha habido mucho resultado favorable. Y finalmente, la paciente que tuve, que llegó con una rápidamente progresiva, pero ya en estadio terminal, esperamos 6 meses y fue trasplantada. La paciente ha pasado 10 años y está sin ningún problema, nunca hizo rechazo, nunca hizo proteinuria, nada. Tiene 15 años la paciente. Y es una de mis pacientes estrellas con trasplante renal. Pero se hizo el trasplante 6 meses después de que sucedió el cuadro que tuvo la paciente. La next. Otra. Gracias. Muy bien. Distinguidos alumnos, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos hablado? A ver, Eduardo Arenas. ¿Eduardo Arenas ha venido? No ha venido Eduardo Arenas. Sí, doctor. Ya. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. ¿Me escucha? ¿Alguna duda? Cualquier pregunta Doctor, es pertinente. Disculpe, de la última parte, ya, de la última parte no me quedó claro una cosa respecto al trasplante renal. O sea, ¿es 6 meses después del cuadro previo tratamiento o sin tratamiento? No me quedó bien claro esa parte. Ya, se hace el diagnóstico. ¿Ya? Se hace el diagnóstico y ya no hay nada que hacer. Ningún tratamiento lo va a hacer bien ya. El riñón está bastante comprometido. Ya, el riñón está, ya no hay nada que hacer. Todo semiluna, hay insuficiencia renal. Se le intentó de repente un tratamiento y no mejoró la paciente. No mejoró. ¿Ya? Entonces ya el paciente está en diálisis, ingresa a diálisis la paciente. ¿Entiendes? Entonces, si es una paciente joven, ¿no? En esta paciente era joven, 45 años tenía esta señora, pasaron 6 meses y la preparamos para trasplante de riñón. Y se trasplantó y la paciente han pasado 15 años y está muy bien la paciente. ¿Ya? O sea, el trasplante se hace después. Si no hay respuesta al tratamiento, se espera 6 meses, porque esta entidad podría recrudecer en el riñón trasplantado. ¿Ya? Puede aparecer. Entonces perderíamos tiempo. Entonces hay que esperar un tiempo, que no haya anticuerpos, etcétera, y ya la trasplantamos. Y los trasplantes son de cadáver fundamentalmente. Muy bien. Claro el asunto. Sí, doctor, gracias. Muy bien. Cabanillas, Miguel Francisco, ¿ha venido?
Sí, doctor, presente. Muy bien, Cabanillas. Eh, ¿Qué sabe de enfermedad renal crónica? Un comentario nada más, no quiero que se desplayen. Comentarios. Bueno, está más, yo siempre lo relaciono con la diabetes, ¿no? Que es una de las principales causas, eh, o la hipertensión también, ¿no? Que produce un daño a la microvasculatura y eso hace que el parénquima se dañe, ¿no? Perfecto, es un comentario. Perfecto, está muy bien. Relacionarlo con la diabetes, con la hipertensión, y que si no se tratan, se complica el riñón. De la Cruz Mendoza. ¿Ha venido? Sí, doctor, buenos días. Ya, de la Cruz Mendoza. ¿Algún comentario de la enfermedad renal crónica? Mm, Bueno, la enfermedad renal crónica es una condición clínica en la cual el riñón ha perdido ya una gran parte de su funcionalidad, ¿no? Y se manifiesta con una clínica muy variada. Puede ser, físicamente podemos observar al paciente con una palidez terrosa, ¿no? También podemos evaluar, en este caso, con otras manifestaciones tanto metabólicas como endocrinológicas, ¿no? Que van a estar relacionadas con la enfermedad. Puede haber, en este caso, una pérdida de calcio, ¿no? Entonces, se presentaría un hiperparatiroidismo secundario. También está relacionado con lo que es la pérdida, en este caso, con la eliminación, ¿no? de proteínas y también de glóbulos rojos, ¿no? Lo cual estaría relacionado con en este caso, un incremento una disminución, en este caso, de lo que es, una disminución de la función renal, ¿no? Esta implica una disminución justamente de la síntesis de la eritropoyetina, y eso también se relaciona con la anemia que presenta el paciente, ¿no? Ya, muy bien. Espinosa, ¿no? ¿Tu De apellido la Cruz, es? de la Cruz Mendoza, doctor. Muy bien, de la Cruz Mendoza, William Hipólito. Muy bien. Cuando yo estudié medicina, así como ustedes, hace muchos años, en el siglo pasado, no se llamaba enfermedad renal crónica, le llamaban insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Insuficiencia renal crónica. No había esperanza en nada, todos los pacientes se morían. No había diálisis, no había trasplante, no había nada. ¿Ya? O sea, veías toda la enfermedad, toda la sintomatología del paciente la veía según los libros. Le llamaban la enfermedad de Bray, ¿no? De Bray, la enfermedad de Bray. Veías todo, o sea, una muerte lenta. Luego, cuando empecé mi residencia, ¿qué llego yo? Llego a la unidad de hemodiálisis donde todos los pacientes se dializan. No todos, sino pocos se dializan, el resto se muere. Cuando empecé mi residencia se dializaban 2 pacientes. Edmundo Núñez y Máximo Albaceda. Así me acuerdo los 2 pacientes porque era residente de primer año. Ya. Entonces, eso fue, digamos, uno pensaba, ¿qué será la enfermedad renal crónica? Pasaron los años y aumentaron los pacientes. Aumentaron, ¿no? En el año 2004 se dializaban, por decir, 4.000 pacientes a nivel nacional. El año pasado, antes de la pandemia, se dializaban 15.000. Hoy día se dializan 18.000 pacientes a nivel nacional. ¿Ya? Piura, Huánuco, La Selva, Tacna, Arequipa, Cusco, Ica, en todas partes en el Perú hay más de 100 centros de diálisis, 18.000 pacientes en diálisis, médicos habrán pues 250 que trabajan en diálisis, enfermeras, 700 enfermeras, técnicos, 1.000 técnicos, o sea, ha aumentado la población. Pero yo les pregunto, ¿la enfermedad renal crónica es diálisis? ¿Qué dice Espinosa Yarango Melanie? Señorita Melanie. Sí, doctor. ¿La enfermedad renal crónica es diálisis? Bueno, parte del tratamiento en el tratamiento, claro, ponen la hemodiálisis y también el trasplante. Ya. Entonces, ustedes como médicos generales, para mí ustedes son médicos generales, médicos integrales,
Alguna vez quisimos llamar médicos integrales, médicos familiares, médicos de atención primaria, o sea, médicos que están en el primer nivel, en la primera línea, sobre todo en hacer prevención. Entonces, desde los últimos años, pongámosle hace 12 o 13 años, ya se habla de enfermedad renal crónica, del 2002, son 18 años, ¿no? La Federación Internacional de Nefrología ya habla de prevención renal, ¿ya? Prevención renal, porque en el mundo, acá tenemos 18.000 pacientes. En Brasil, en el año 2000, tenían 10.000 pacientes. Hoy día tienen cerca de más de 100.000 pacientes que se dializan. Claro, tiene una población de 150 o 200 millones. En Estados Unidos hay un montón de gente que se dializa, ¿no? En Japón, en España, en todos los países hay centros de diálisis. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a los laboratorios? A ver, una pregunta de política. Julio Ernesto Flores. Julio Ernesto, ¿ha venido? No. Galarza. ¿Galarza ha venido? ¿Jimena? Sí, a ver, buenas. ¿La enfermedad renal crónica es diálisis únicamente? Estoy hablando de 200.000 en Estados Unidos. Vamos a calcular, se dializarán pues 2 millones de personas en el mundo. 2 millones se dializan en todo el mundo. ¿Qué te parece? Entonces, vamos a estudiar enfermedad renal crónica para dializar a los pacientes. ¿Está bien eso? ¿Qué te parece? ¿Qué me parece de que haya mucho tratamiento de diálisis o que no lo entiendo bien? No. Yo te he dicho lo siguiente. En el mundo hay cerca de 2 millones de pacientes que se dializan porque tienen enfermedad renal crónica. Entonces yo te pregunto a ti, ¿la enfermedad renal crónica que voy a aprender yo o tú como estudiante de medicina va a ser únicamente para atender a los pacientes de diálisis? Eso se encarga el nefrólogo. Pero ¿yo qué voy a hacer con los renales crónicos si no hay nada que hacer? ¿Cuál es tu idea al respecto? Tu idea, no la mía. Como usted lo ha dicho, yo entiendo de que ya si estoy ante un paciente terminal no tengo yo nada que hacer, pero nos estaba explicando el doctor que nosotros en general deberíamos saber clasificar primero al paciente para de alguna manera prevenir que el paciente llegue rápidamente a diálisis, ¿no? Eso mismo. Entonces, desde el año 2004, 2005, la Fundación Americana de Riñón ya establece guías para tratar para prevenir la enfermedad renal crónica. Inclusive, mi tesis de doctor en medicina es evaluación del programa de salud renal en el año 2000, 2002 en el Hospital Almenara. Y he demostrado ahí que, le voy a mandar unas slides ahí, he demostrado que si nosotros seguimos al paciente, admitimos al paciente, nos refieren al paciente en un momento adecuado, ¿no? Tanto entre el médico general y el médico nefrólogo, podemos lentificar el avance de la enfermedad, lentificarla, o impedir que la enfermedad renal aparezca. ¿Entiendes? Su compañero el primero habló de prevención, habló de manejo de la diabetes, de la hipertensión. Eso a mí no me enseñaron cuando estudiaba medicina o cuando empecé mi residencia. Todo era diálisis. En el mundo hay 7.000 pobladores, de los cuales el 10% de la gente en el mundo tiene un problema renal y no lo sabe. En el Perú, el 10% de peruanos tenemos un problema renal, o sea, 3 millones de peruanos y no lo sabemos. 3 millones. ¿Ya? Tenemos en el Perú 1 millón de hipertensos, de los cuales la mitad no sabe que son hipertensos, y la otra mitad, 250.000 y 250.000 se tratan adecuadamente, en forma religiosa, toman sus pastillas, se cuidan, etcétera, y mayormente no tienen ningún problema. Hay 250.000 que toman las pastillas cuando les da la gana y tienen problemas médicos. Entonces, un paciente hipertenso, ¿cómo llega al hospital? O lo llevan o llega con las justas. Un paciente, no todos, ¿no? Pero un paciente de esos 750.000 llegan pues con un infarto al miocardio, porque la enfermedad renal crónica afecta al corazón. Crónica, un infarto. 2,
o llega con una hemorragia cerebral, se rompe un vasito y el paciente llega inválido, llega a una unidad de cuidados intensivos. Y tercero, el paciente llega en estadio terminal renal, llega para diálisis. Es la manera que el paciente llega, o llega para diálisis con un infarto o con una hemorragia cerebral. ¿Me entienden? Entonces, eso lo que tenemos que hacer hoy es prevención. Esta clase es pura prevención nada más. Y es prevención para el médico general, para atención primaria. Que no me enseñaron a mí cuando era estudiante, ni después en la residencia. Esto lo hemos aprendido recién en este siglo, a partir del 2003, 2004, en forma intensa. Y en la actualidad se habla de un programa de salud renal en Latinoamérica. Salud renal, que es un instrumento que permite prevenir la enfermedad renal, tratarla, manejarla, detenerla, ¿no? Por ejemplo, un paciente gordito o gordazo, ¿tiene posibilidad de hacer problema renal? A ver, Galvez, Jesús, Walter Jesús. Sí, doctor. Un gordito de 120 kilos, ¿tiene posibilidad de hacer enfermedad renal? Sí, claro. Claro, claro. Entonces, este gordito de 120 kilos, que es un gordazo, ¿no? Que tiene un problema ya severo, no solamente tiene problema en el riñón o problemas de obesidad, sino también eso puede ocasionar un problema renal, una nefritis. ¿Qué tipo de nefritis se puede ver en los obesos? Que está en la pregunta que le hice el otro día. ¿Qué tipo de nefritis? Jesús. Vino la pregunta, le pregunté eso. Una persona de 130 kilos. ¿Qué patología encontrábamos? ¿La focal segmentaria? Perfecto, muy bien. ¿Ya? Entonces, el gordito hay que hacer prevención, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es tan amplio que ya lo conocemos, pero lo importante es que esto es preventivo y estamos en manos del médico general, del médico inicial, del médico, etcétera, etcétera. Entonces, la primera, por favor. Entonces decimos, ahora se llama enfermedad renal crónica. Es un problema de salud pública, ¿no? Porque gasta mucho presupuesto. Todo se va pues en diálisis. Los 18.000 pacientes que se realizan aquí en el Perú utilizan un gran presupuesto, el 2 al 3% del presupuesto del Ministerio de Salud. 2 a 3%, ¿no? Una diálisis, por ejemplo, ¿cuánto cuesta? Una diálisis vale más o menos unos 200 soles, ya, unos 200 soles. Y unas pastillas para tomar, para controlar la presión arterial, que valen pues 20 soles para todo el mes. Entonces, con 200 soles de un día, de un paciente, podríamos controlar la presión. ¿A cuántos pacientes? A unos 10 pacientes. ¿Sale más barato o no sale más barato? ¿Qué dice Gabino, Franz? Sí, claro, doctor, sale más barato. Ya, un paciente al mes te gasta 200 por 12, 2.400 soles mensuales, un paciente que se dializa. Con esos 2.400 soles podría comprar pastillas para controlar la diabetes. Podría contratar, en un paciente nomás, como hay 16.000 pacientes, hay un montón de plata. Podría contratar una posta médica, una atención, en la posta médica de atención primaria, podría haber una zona en la cual hacemos salud renal. Contratamos una nutricionista, contratamos un técnico en deporte, etcétera, etcétera. Y va el paciente gordito ahí que no está enfermo, está gordito nomás. O el diabético, que bueno, todavía no es diabético, pero su mamá es diabética. Entonces van ahí y le enseñan a comer, le enseñan a hacer ejercicios, le dicen baja de peso, haz caminatas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es baratísimo. Con lo que gasto en 4 pacientes, 10.000 soles, puedo pagarle a 4 personas para que trabajen todo el mes ahí y me eduquen a la gente. Pero eso no le interesa a nadie. A los laboratorios les interesa vender sus máquinas de diálisis, vender sus filtros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Yo cuando empecé la residencia había solamente ni un centro de diálisis, apareció un centro por ahí, ahora hay más de 100 a nivel nacional, más de 100 a nivel nacional. Y más se preocupa el Seguro Social y el Ministerio de Salud, porque ahorita el Ministerio de Salud paga las diálisis, de aumentar y aumentar y aumentar, porque el paciente lo presionan a los centros. Ahorita la diálisis en el Ministerio de Salud es gratuita. Si uno no tiene Seguro Social, va al Ministerio de Salud, se inscribe y te dializan y te dan de todo.
y eso vale, es caro. Entonces, en lugar de invertir, hay que seguir invirtiendo en ellos, pero hay que invertir también en la gente que está en el otro lado para prevenir la enfermedad renal crónica. Eso se llama atención primaria. Es como ahora, vino el COVID y nos agarró con los pantalones abajo, sin postas médicas, sin oxígeno, sin prevención, sin atención primaria. Y ahorita estamos desesperados buscando UCIs y más UCIs y más UCIs. Es un problema severo. Bueno, es un problema de salud pública, porque hay una serie de factores predisponentes. El riñón se va envejeciendo. A los 30 años el riñón está rosadito, después se va envejeciendo. Y es un factor predisponente para que se instaure una enfermedad renal. Igualmente el diabético y la hipertensión son dos pandemias. La diabetes son dos pandemias que van avanzando y van comprometiendo. Por ejemplo, diabéticos, ya les dije que hay el 8%. Somos 2,5 millones de diabéticos. El 50% hace nefropatía diabética, llega a la diálisis, no llega a la diálisis, sino hace nefropatía diabética. ¿Ya? Ahora, los pacientes diabéticos que llegan a la diálisis en estadio terminal casi nunca fueron al médico, nunca hicieron dieta, solamente tocan la puerta, doctor, me siento mal, no puedo caminar. A ver, lo estudian, diálisis. ¿Y dónde estuviste? ¿Dónde estuvo el paciente? ¿No tuvo acceso a la salud? ¿No? Paciente pobre, no fue del médico, no tuvo pastillas, etcétera, y llegó a la diálisis de frente. O sea, llega a gastar más en lugar de haberse, el gobierno ha debido invertir en ellos para que no lleguen a esta situación. Entonces se llama atención primaria, prevenir las enfermedades, darle recomendaciones al paciente para que no tenga de enfermedades. Eso no hay en el Perú. Las evidencias nos han demostrado que los efectos de la enfermedad renal como de la enfermedad cardíaca pueden ser prevenidos. A través de un sistema de referencia y contrarreferencia pueden ser prevenidos. Y antes de que aparezca la enfermedad, ¿no? ¿Cuánto es la presión normal, Gavino? Disculpe, doctor, no le escuché bien. ¿Cuánto es presión normal, la presión arterial? ¿Cuánto es la presión arterial normal? 120/80, doctor. Perfecto. ¿Y cuánto es la glucosa normal? Varía entre 90 a 100, si es que no me equivoco. Perfecto. Pero eso debe saberlo el paciente o no debe saberlo el paciente, Gavino. Sí, doctor. Debe saberlo. Entonces, nosotros como médicos, uno de los perfiles del médico es educar al paciente, darle información al paciente. ¿Ya? Entonces, el paciente tiene 16,8, 16,8, me subió la presión. A ver, llamo a mi médico, o el médico me ha dicho que cuando me suba la presión, tomo otra pastilla más. Y se acabó el problema. ¿Me entiendes? Entonces, hay que educar a los pacientes. Yo a mis pacientes los informo, los doy folletos, los doy un montón de cosas para que tengan conocimiento. Si tienen más conocimiento, se cuidan mejor. Otro de los problemas de la enfermedad renal crónica es una enfermedad que no da síntomas. No da síntomas. El otro día, el día domingo, vi un paciente, me llamaron, todo por internet, me llamaron, es un paciente que el problema de él, ¿cuál era? El problema era, no tenía mayores síntomas, pero tenía algo mal, etcétera, y le hicieron un análisis de creatinina y encontraron 10 de creatinina, 10 miligramos. Esto significa que la función renal está por debajo de 5%, o sea, una insuficiencia renal avanzada, aguda o crónica, no sé, reversible o irreversible, no sé, solamente encontré aumento de creatinina elevada. 2, hemoglobina, 5 de hemoglobina, ¿ya? 5 de hemoglobina y 10 de creatinina. Hurtado ha venido, Sevillano, no. Presente, doctor. Presente ya. ¿Qué te parece? Este paciente de 56 años que viene con un dato de 10 de creatinina y 5 de hemoglobina. Y te doy un dato más. La noche anterior estuvo trabajando porque trabaja en la noche. ¿Qué te parece? No está mal, bueno, porque tiene una estenemia bastante
marcada, está en 5. El paciente está mal, no que está mal, claro, sino el paciente está mal, tiene anemia severa, tiene creatina elevada, ¿no? Creatina elevada, y el paciente está trabajando. Tú con 5 hemoglobina no estarías trabajando ni a la clase, estarías tumbado en la cama. Entonces, estos pacientes renales crónicos, la enfermedad va solapada, es una enfermedad sorpresiva, traicionera, va así por lo bajo, y el paciente ¡pum!, llega a 5 de hemoglobina. ¿Y por qué fue con el médico? Porque tuvo un poquito de náuseas y el médico lo miró y tenía un color amarillo terroso, pálido terroso. Paciente enfermamente crónico. Uno al hacer la ectoscopía ve que es un paciente enfermamente crónico. ¿Entiendes? Entonces, es una enfermedad crónica infradiagnosticada y subtratada. Si estuviera pues en Yurimaguas, etcétera, allá está con esto, ya no comas carne, toma furosemida y listo, hasta que el paciente se pone mal y lo traen en avión a Lima. ¿Me entiendes? Subtratada. O es un paciente diabético que le dan, toma tus pastillas así, toma tus pastillas para la presión, cuando te acuerdes, etcétera. Entonces son pacientes tratados en forma anómala. Entonces acá viene el concepto de salud renal desde hace más o menos 15 años en el mundo, y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que es una estrategia para prevenir la enfermedad renal crónica. Prevenir, detenerla, lentificarla. Esa es la salud renal que se aplica. En Inglaterra y Estados Unidos, la incidencia de enfermedad renal crónica y terminal se ha duplicado. Hay bastante diabético, bastante hipertenso, ¿ya? Entonces, eso complica más las cosas. Claro, los laboratorios, la gente que fabrica riñones artificiales, está contento porque hay más riñones artificiales. Yo hace más o menos unos 15 años me invitaron fui a un congreso en España, ¿no? 15 años, y yo no veía las máquinas que veía acá. Acá teníamos máquinas humildes, máquinas tranquilitas. Allá eran máquinas, parecían robots, máquinas de diálisis, las mejores máquinas, tremendos locales con las máquinas para que vean y compren los médicos. Claro, tienen que comprar si tenemos ahorita más de 2 millones de gente que se dializa en el mundo, ¿no? Y riñones artificiales, todas esas cosas. Entonces, se ha comercializado esta situación antes que prevenirla. Ahora, para su conocimiento, el que inventó el riñón artificial, que fue William Kolff, él inventó el riñón artificial para tratar los pacientes con insuficiencia renal aguda, no para los crónicos. Los crónicos ya después vieron que se podían tratar y ahí tuvieron pues una gran cantidad de pacientes en el mundo a partir de los años 60. O sea, tenemos ya como 60 años dializando pacientes en el mundo. La que sigue, por favor. Entonces, es salud, el Seguro Social del Perú, donde está la señora Molinelli, que no es la culpable de esto. Es salud, inicialmente era la que dializaba a todos los pacientes. ¿Ya? Era la que dializaba a todos los pacientes. Únicamente de salud. Y desde la época que vino el comandante Humala, que dio el sistema SIS, ¿no? El sistema SIS, el Seguro Integral de Salud del Ministerio de Salud. Entonces ahí ingresan ya los pacientes que no tienen seguro social. Entonces se inscriben en el SIS, necesitan diálisis, van ya y se dializan. Actualmente habrán pues unos 5.000 a 6.000 pacientes del SIS que se dializan a nivel nacional, y 10.000, 11.000 son de los del Seguro Social. O sea, el Seguro Social paga todo esto y el SIS paga la otra parte. Y sobreviven. ¿Que tienen derecho? Tienen derecho. Yo te digo, ¿quién financia todas estas cosas? Es el Seguro Social. Por ejemplo, en el año 2000, pero el Seguro Social invierte gran cantidad de dinero en diálisis, y casi nada o muy poco en prevención renal. Casi nada, muy poco en prevención renal. ¿Ya? En prevención renal. Por ejemplo, en el año 2006, según el registro de diálisis, había los 2.543 pacientes registrados, ya sumaban 5.300 en el año 2006, ¿no? Recibían hemodiálisis un grupo, 4.800, y el resto era la otra modalidad, 800 pacientes que recibían diálisis peritoneal.
La diálisis peritoneal es el otro tipo de tratamiento en los pacientes que no tienen acceso a la hemodiálisis, que viven muy lejos de un centro de hemodiálisis. ¿Ya? Por ejemplo, en la periferia del país, en las fronteras, en Caballococha, en la frontera con Brasil, en la frontera de Madre de Dios, o en las partes que no hay centro de diálisis, entonces esta es una solución para estos pacientes. Es una solución. Y también, digamos, aquí en Lima, una solución sería importante, pero desafortunadamente la gente prefiere la hemodiálisis que la diálisis peritoneal. El 80% de pacientes están en hemodiálisis y un 10 a 15% están en diálisis peritoneal, y eso pasa en todo el mundo, en todo el mundo. A mí me pasó una vez con un juez que estaba en hemodiálisis, estaba muy bien, estaba muy diabético, estaba muy bien el hombre, viajaba, todo, trabajaba. Y me dijo, doctor, y sin diálisis peritoneal, no me compliques la vida, tú estás yendo bien, así como estás yendo bien, le dije. Si vas a diálisis peritoneal, te vamos a poner un tubito aquí en la barriguita, vas a tener que entrenarte, etcétera, etcétera, etcétera. Mejor, por el momento, nos quedamos en hemodiálisis. Pero lo mejor es la diálisis peritoneal, pero el paciente no la acepta, no la acepta. ¿Por qué aumenta la prevalencia de la enfermedad renal crónica? Porque la gente tiene mayor expectativa de vida. Actualmente en el Perú la gente tiene una expectativa de vida hasta los 74, 75 años. En el mundo también ha aumentado la expectativa de vida. El siglo pasado vivían pues 66 años, ahora viven más tiempo. Entonces hay una expectativa mayor de vida, ¿no? Y en segundo lugar, ha habido pues una epidemia de la diabetes mellitus, fundamentalmente al final del siglo pasado y en la actualidad, ¿no? Hay mucho diabético en Estados Unidos, en los países de primer mundo hay mucha diabetes, mucho obeso, no hay un buen control de la alimentación, y también hay mecanismos hereditarios que hacen que la diabetes aparezca. El 50% de diabéticos hacen nefropatía diabética. En Latinoamérica, un país que está trabajando bastante es Uruguay. Bueno, Uruguay es un país pequeño con 3 millones de habitantes, 4 millones de habitantes, es pequeño. Igualmente Chile, que tiene 15, 16 millones, también es una culebrita en la cual ellos se comunican mejor y puede haber, ¿qué pasó? Y puede haber mejor comunicación, Acá nosotros tenemos costa, sierra y selva, entonces es difícil comunicarse a veces con las fronteras. Es un país muy accidentado y entonces no podemos tener un buen programa de evaluación de esos pacientes. Por ejemplo, en Uruguay, que tiene 3 a 4 millones de habitantes y es un país pequeño, entonces toda persona que tiene más de 2 de creatinina, el laboratorio tiene la obligación de comunicar al Ministerio de Salud. Si hemos hecho una evaluación de esta población, de estos pacientes, se han evaluado, y acá estos pacientes, de los 200 que he hecho, hay 20 que tienen creatinina más de 2, ¡pah!, se los pasan. Entonces están inscritos en el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud dice, tengo 80.000 pacientes que tienen creatinina más de 2. Entonces pasan a una atención primaria, pasan a una evaluación. Son obesos, pierden proteinuria, son diabéticos, son hipertensos, entonces le dan tratamiento, le dan manejo. A los gordos le bajan de peso, a los que son hipertensos les dan pastillas para la presión, a los diabéticos le controlan. Entonces eso se llama prevención e impiden que el paciente avance su enfermedad y llegue a la enfermedad renal crónica terminal y a la diálisis. Eso lo hacen en Uruguay, lo hacen también en algunas partes de España y en algunos países, ¿no? Pero es engorroso. Y acá en el Perú, naca la pirinaca. No hay nada. Yo hago personalmente prevención primaria porque yo he estudiado esto y veo a mis pacientes, ¿no? Pero otros no lo hacen. Esto tiene que hacerlo el médico de atención primaria, el médico. Ustedes tienen que hacer esto cuando salgan a la palestra. Ustedes tienen que prevenir las enfermedades. Porque el nefrólogo no se da abasto para ir pues a la atención primaria. Podemos coordinar entre nefrólogo y atención primaria para dar algunos conocimientos, pero el médico general es el encargado de prevenir la enfermedad renal en general. La que sigue. Entonces la enfermedad renal sigue siendo un problema de salud pública, ¿no? Y otro aspecto importante es que hay muchas personas
que tienen enfermedad renal crónica y no tienen diagnóstico. El paciente que les mencioné, que tenía 10 de creatinina y 5 de hemoglobina, es un crónico y nunca supo nada. Recién viene a la consulta. Entonces, un paciente que no tenía el diagnóstico, no sabe nada. Debemos tener en cuenta que la enfermedad renal crónica tiene alta morbilidad, anemia, hipertensión, enfermedad cardíaca, ¿no? Y alta mortalidad. La mayor parte de pacientes renales crónicos avanzados o terminales fallecen de problemas cardiopulmonares, cardíacos, ¿ya? Problemas cardíacos. Entonces, no solamente tiene que cuidar el corazón o el riñón, hay que cuidar también el corazón. Hay un síndrome cardiorrenal, ambos tienen que cuidar. De ahí que, por ejemplo, el cardiólogo y el nefrólogo tienen que manejar al paciente en etapas avanzadas para prolongarle un bienestar en su vida. Los pacientes renales crónicos avanzados tienen una alta incidencia o prevalencia de hospitalización. Se complican con anemia. Por ejemplo, este paciente, indicación, hospitalización, ¿no? Por creatinina elevada, ver cuál es la causa, y segundo, tratamiento de la anemia y buscar la causa de la enfermedad. Había que hospitalizarlo, o sea, se hospitaliza más el paciente con enfermedad renal avanzada. Las complicaciones cardiovasculares tan elevadas, como ya les dije, están asociadas. La enfermedad renal crónica avanza cada año, se incrementa 3%. ¿Por qué? Porque no hay información a los pacientes, no hay conocimiento y al gobierno le interesa un comino la atención primaria, no le interesa la prevención. Eso es lo que pasa. Entonces tenemos que hacerlo nosotros los médicos. Ustedes cuando salgan como médicos generales, al comienzo y vayan a trabajar, en todos los campos hay que hacer prevención. Ustedes pueden ser cirujanos, pueden ser vasculares, hay que hacer prevención en su campo de ustedes, en su especialidad. Eso es muy importante. Y además ustedes pueden ser famosos oculistas, pero nunca dejan de ser buenos médicos. Entonces tienen que hacer prevención a todos los niveles. Y como le dije ahí, enfermos que están con terapia de reemplazo, o sea, que están en diálisis o en trasplante, ¿no? Que es el 0,1 de la población, 0,1 de la población renal, sea poquito, ¿no? Si, por ejemplo, si el 10%, 0,1%, una pequeña cantidad, consume casi el 2,5% del presupuesto de salud. O sea, 18.000 pacientes que se dializan consumen el 2,5% del Ministerio de Salud y del Seguro Social. Es carísimo. Un paciente se invierte en un paciente más o menos, ponle $1.000 mensuales. $1.000 mensuales son 15.000 pacientes. ¿Cuánto sale? 15 millones de dólares. 15 millones de dólares, ¿no? Entonces, eso se puede invertir de otra manera. Hay que seguir realizando, pero hay que invertir también en la prevención para que no se vaya incrementando los pacientes. La que sigue, por favor. Prevalencia. Esto tiene que ver con la relación, con las causas. Se está incrementando la prevalencia. Y las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica son la diabetes mellitus, 22%, que es una pandemia. Hay causas no filiadas, no determinadas, que son 21%, y esto depende del estudio y de la evaluación que hagamos en los pacientes. Este 21% puede ser que el paciente nunca fue al médico o que el médico no hizo una buena historia del paciente. Generalmente en otras partes las no filiadas corresponden al 10%, 10%. ¿Ya? Vasculares, ¿no? Vasculares, hipertensión. Glomerulonefritis, 13%. Pielonefritis crónica, 9%. Poliquitosis renal, 7%. Sistémicas, 10%, ¿no? Lupus, artritis reumatoidea, enfermedades secundarias, vasculitis, van a producir problemas también de enfermedad renal crónica. La que sigue. ¿Cuál es la importancia de la enfermedad renal crónica? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué la estudiamos? ¿Por qué debemos saber? Uno, porque hay una elevada prevalencia. Aparecen pacientes a cada rato. Segundo, es importante porque la enfermedad renal va asociada a un problema cardiovascular y nos complica el problema, nos complica. Hay que tratar también el corazón en estos pacientes.
Tercero, los pacientes que llegan a estadios avanzados consumen mucho dinero. Los pacientes trasplantados gastan bastante. ¿Me entiende? Yo, por ejemplo, hice un estudio de tesis de magíster de costo-utilidad entre diálisis y trasplante. ¿Ya? Gastaban más el de trasplante, ¿no? Pero la calidad de vida era similar en ambos, en ese grupo de pacientes que yo estudié en el año 2002, de costo-utilidad entre diálisis y trasplante. Puede ser diferente en otros sitios. Claro que lo mejor es el trasplante, mejor calidad de vida, ¿no? Al comienzo se gasta mucho dinero, pero después esto va bajando tremendamente. Yo tengo pacientes trasplantados ya 15 años, que inicialmente se invirtió mucho dinero y luego se invierte menos dinero. Yo creo que la palabra gasto en salud hay que retirarla. Yo hablo mucho de gasto, no hablemos de gasto, hablemos de inversión. La salud es una inversión. El día que el gobierno diga, vamos a invertir en salud, bestial. Pero si vamos a gastar en vacunas, que vamos a gastar en esto, no, estás invirtiendo, porque vas a tener una persona sana que va a trabajar y va a producir, ¿no? Una familia que va a vivir bien, los chicos van a ir al colegio, van a comer bien. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo en salud. Acá se invierte muy poco en salud, muy poco, en prevención se invierte muy poco. ¿Ya? Acá ya se invierte solamente o se compra para medicinas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que invertir en salud preventiva. Es importante en enfermedad renal crónica identificar en forma precoz, no cuando el paciente está ya diabético, está perdiendo gran cantidad de proteínas por orina, ¿no? Ya tiene aumento de creatinina, gran hipertenso, ahí no, hay que agarrarlo antes, inclusive a los hijos de los diabéticos. Yo alguna vez he conversado con los hijos de los diabéticos, 25 años de edad, gorditos, ¿no? Su mamá está en diálisis. Le digo, señorita, ¿y usted por qué no baja de peso? ¿Por qué no se controla la glucosa? ¿Por qué no se hace un examen de orina? ¿Por qué no se controla la creatinina? Porque si usted no se cuida, usted puede ser diabética dentro de un tiempo, porque la diabetes tiene un fondo hereditario. Entonces, y usted dentro de unos 10 años va a estar tocando la puerta al médico porque nota la orina espumosa y tiene mucha hambre y ha engordado más. Le encuentran la glucosa elevada y le encuentran el peso elevado y la presión elevada. Entonces ahí vamos a gastar más, vamos a invertir menos, más le digo, y va a ser un poco difícil de repente recuperarla. Bien, entonces es importante actuar hoy día. Hoy día baje de peso, hoy día controle su glucosa, haga ejercicios, tome agua en forma adecuada, no fume, no alcohol, etcétera. Entonces, eso es atención primaria. Por eso, identificación precoz de individuos con riesgo elevado de acontecimientos cardiovasculares, ya los que tienen problema renal. Al intervenir precozmente, ¿no? Mejoramos el pronóstico en el diagnóstico y tratamiento. Está definitivamente, hemos demostrado que si un paciente lo agarramos al comienzo, ¿no? Esto se puede prevenir. Le bajamos de peso, le bajamos la presión, etcétera, etcétera, etcétera. Los hipertensos, por ejemplo, la hipertensión arterial, hay gente que toma sus pastillas para la presión, se controla periódicamente y va muy bien. Hay gente que nunca toma pastillas para la presión, porque otra cosa, la presión arterial elevada no avisa. ¿Te avisa cuándo? Cuando tiene insuficiencia renal, te dice cuando te da un infarto o cuando te da un derrame en la noche a las 3 de la mañana. Ahí te avisa, ¿no? Y de repente, oye, pero si era sano, pues, pero nunca se tomó la presión. Tomarse la presión es prevención. Yo a todos mis pacientes que veo con hipertensión, a todos les obligo a comprarse un tensiómetro. Al comprarse un tensiómetro están invirtiendo. Se toman la presión, saben cuánto es la presión normal, tienen 120/80, correcto, toman tu pastilla mañana y noche y controla, y apúntase en un cuaderno. Y tiene que saber la familia también, todos tienen que saber. Si hay apoyo familiar, el paciente hipertenso va a ir mejor. Hay pacientes que no tienen apoyo familiar, van muy mal. Entonces es muy importante que la enfermedad renal, que es una enfermedad social, es una enfermedad familiar, todos tienen que compartir el manejo del paciente, porque tienen que darle una dieta,
tienen que darle sus pastillas, ayudarlo, apoyo, etc. No es un minusválido, sino tienen que ayudarlo a vivir, a sobrevivir el paciente. Es muy importante eso, el apoyo familiar, o también, como se llama, cuidador primario. Cuidador primario. Next. Entonces recién entremos a la definición. Todo sigue introducción nada más. Es una definición basada en la clase es hasta la 1, ¿no? Ya se fueron Sí, todos. doctor. Ya, Sí, tenemos, doctor. tenemos tiempo todavía. Entonces, es una definición basada en la prevención, ¿no? Basada en la prevención. Entonces, en la cual se señala que hay un daño renal en un periodo más allá de 3 meses, ¿no? O sea, tiene que haber alteración de la función renal más allá de 3 meses y con 3 denominadores, o más. Alteraciones en la orina, hematuria, albuminuria. Alteraciones en las imágenes, riñón pequeñito, riñón grande, según la ecografía renal, según los estudios radiológicos. Y tercero, alteración histopatológica. ¿Ya? Histopatológica. Entonces, definición moderna de la enfermedad renal crónica es un déficit de función renal por debajo de 60 mililitros por minuto por 1.73 en un periodo más allá de 3 meses, ¿ya? De 3 meses, con o sin evidencias de daño renal. ¿Y cómo evidencio el daño renal? Con 3 aspectos: orina anormal con hematuria y proteinuria. 2, anomalías en las imágenes, ¿no? Riñón pequeño, riñón chico, hidronefrosis, etcétera, etcétera, etcétera. Este paciente que les hablé ayer, que tenía 10 de creatina, tenía hidronefrosis bilateral severa. Y tercero, daño histopatológico, ¿ya? Esa es la nueva definición de enfermedad renal crónica, que a mí no me la enseñaron nunca, y que esta viene pues desde el año 2004, 2005, y que ha ido mejorando cada vez. Déficit de función renal por debajo del 60%, en un periodo más de 3 meses, con o sin daño renal. Si hay daño renal, hematuria o albuminuria, alteración en las imágenes y alteración histopatológica en la biopsia renal. Esa es la definición amplia de enfermedad renal crónica. La que sigue. Lo moderno es cuando encuentro un paciente con enfermedad renal crónica, es clasificarlo. Esta enfermedad renal está en estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4, estadio 5, para tomar medidas preventivas, ¿no? ¿Y cómo determino esto? ¿Cómo lo determino esto? Lo determino de la siguiente manera, con un dosaje de creatinina. Con un dosaje de creatinina, ¿no? 0.8 miligramos, 1.5, 1.4, este paciente me dio 10 miligramos de creatinina. 10 miligramos de creatinina, aplico una fórmula magistral, una fórmula matemática que está en la computadora, ¡pah! Sale 5 mililitros por minuto. ¿Dónde estaría el paciente según ese cuadro Gutiérrez? Ana Raquel. Me salió 5 de filtración glomerular. En estadio terminal 5. Estadio 5, perfecto. Perfecto. La otra persona tiene 60 años, es diabético y le he encontrado 35 mililitros de función renal. Inga, Jack, ¿qué me dice? Le encontró 35 de función renal. Inga. Sí, doctor. Presente. En el cuadrito, ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos? Perfecto. Muy bien. Y si encontramos al paciente con 80, John Toc.
Buenas tardes, doctor. En el estadio 2. Estadio 2. Ya, y el estadio 2 te dice que hay insuficiencia renal o no. Hay daño renal con disminución de la función renal. La función renal tiene que estar por encima de 90. Inclusive por encima de 90 puede haber daño renal. Por ejemplo, la monjita que vi de Huaraz el otro día tenía proteinuria y tenía creatinina 0.8. Aplicando la fórmula me salía 92. La paciente está en estadio 1, tiene enfermedad renal estadio 1, ¿por qué? Porque tiene daño renal, tiene un daño histopatológico, tiene una enfermedad glomerular a determinar. ¿Entiendes? Entonces es importante, por eso esto es preventiva. Hay que ubicar al paciente y tomar las medidas preventivas. Por ejemplo, la mayor parte de pacientes, la mayor parte de personas que están en estadio, que tienen más de 70 años, están en estadio 3. ¿Por qué? Porque el riñón se envejeció. La mayoría, no todos, pero un 70% están en estadio 3. 70%. Es un riñón endeble, un riñón venido a menos, un riñón que puede complicarse si es que viene una diabetes, viene una hipertensión, viene una deshidratación que complique ese riñón endeble en el tercer estadio. Con el tercer estadio vive 1000 años, pero cualquier factor puede descompensar a ese paciente. Hay que cuidarlo por eso. Bueno, tenemos estadio 1, 2, 3A, 3B, 4 y 5, de acuerdo a la función renal. Por ejemplo, algunos laboratorios, el laboratorio de mi hospital, la Almenara, ustedes se van a hacer creatinina, hacen la creatinina 1.5, inmediatamente le ponen al costado, le pone tasa de filtración glomerular 55. ¿Ya? O sea, 1.5 y le pone tasa. ¿Y de dónde sale el 55? Porque ese es el dato más la edad, más la raza, el sexo, ya está en una computadora y ¡pum! Y sale aproximadamente, dice tasa de filtración glomerular estimada en 55. Eso para hacer screener y para hacer estudios en general es importante. Eso es lo que hacen en Uruguay. En Uruguay todos los pacientes su creatinina la meten a la fórmula magistral y sale la función renal. Y la función renal ya te ubica al paciente y lo mandan al paciente, al médico. El médico dice, oye, usted tiene 55, tiene estadio 3A, hay disminución moderada de la función renal, es bajo riesgo. Entonces, ¿qué hace el médico? Entonces el médico estudia, señor, ¿usted es hipertenso? A ver, parece que es hipertenso. ¿Es diabético? ¿Es obeso? ¿Toma antiinflamatorios? ¿No toma agua? Usted busca, ¿tiene ácido úrico elevado en sangre? Hay 200 causas, 200, busca. Esa es la función del médico general, tratar de encontrar la causa y dar medidas preventivas. Bueno, señor, usted su función renal está venida a menos, no coma mucha carne, baje la sal en los alimentos, tome agua si es que no toma, baje de peso, tenga una vida activa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas medidas preventivas le dan. Por ejemplo, acá tenemos las reglas de oro para reducir la enfermedad renal. 1, manténgase en forma y activo. Ya camine, haga caminatas. Ahora no se puede caminar, pero haga caminatas. 2, si es diabético, controle su glucosa y manténgala normal. Todos mis pacientes que son diabéticos tienen su glucómetro en su casa. Yo les pregunto, ¿cuánto fue tu glucosa en la mañana? Tanto. Muy bien. Pero si me dicen, no sé, invierte en un glucómetro. 3, ¿cómo fue su presión? No sé, compra tu tensiómetro. La presión normal es 120/80. 3, coma saludable. No, todos los domingos come chicharrón, 1 kilo de chicharrón. No, coma saludable. Coma pollo, pescado, pavita, gallina. Excepcionalmente carne roja, excepcionalmente su chanchito. Pero usted sabe que esto le va a hacer bien y esto no le va a hacer bien. Entonces el paciente se le educa. Mantenga ingesta sana de líquidos. Por ejemplo, las personas de edad avanzada, 70 años, no toman mucho líquido. Y el riñón es un árbol, hay que echarle agua. Hay que echarle agua. El riñón necesita miccionar, eliminar las sustancias tóxicas. Entonces, uno de los problemas en los pacientes de edad avanzada que tienen un riñón endeble es no tomar agua. Hacen diarreas, se descompensa el riñón. Entonces,
Entonces yo les mando, tomen bastante agua en forma saludable. No fume. Después les duele la cintura. Las personas de edad avanzada les duele la cintura. Voy a comprar ibuprofeno a la botica del chino de la esquina, ibuprofeno, y toman ibuprofeno todos los días, por antiinflamatorios tóxicos para el riñón. ¿No? Hacer revisar su función renal, si es diabético, si tiene familia diabética, si es hipertenso, familia hipertensa, si usted es obeso, si un padre o un hermano tuvo enfermedad renal crónica, ¿no? Fundamentalmente. Esas medidas preventivas son las 8 reglas de oro para evitar la función renal que se le explica al paciente. La que sigue, por favor. Next. Muy bien. Ahí piden algo de fisiopatología, ¿no? La fisiopatología, en la cual, pues, básicamente, los factores que lesionan el riñón, ¿no? Todos los factores que atacan el riñón van a achicar el riñón. En lugar de tener un riñón grande que pesa 150 gramos, va bajando, 80 gramos, es un riñón atrófico. Y en la cual, fundamentalmente, disminuyen los factores vasoconstrictores, aumenta las sustancias vasodilatadoras como mecanismo de defensa, ¿no? Posteriormente, al haber vasodilatación, va a haber disminución del flujo plasmático renal y disminuye el filtrado glomerular. ¿No? Por lo tanto, al disminuir el filtrado glomerular, va a disminuir la excreción de sodio en el tubo contorneado proximal. Entonces, se retiene sodio, se expande el intravascular, se expande y aparecen los edemas, aumenta la resistencia periférica, etcétera. Se vasodilata la arteriola aferente, se constriñe la arteriola deferente, ¿no? Y aumenta la presión capilar glomerular. Esto trae como consecuencia la presencia de macromoléculas en el mesangio. Esto ocasiona hipertrofia glomerular, tubular y daño epitelial, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, una persona dona un riñón, o me sacan un riñón porque tengo un tumor, ¿no? Entonces el otro riñón se hipertrofia, trabaja al máximo. Entonces en ese riñón que trabaja al máximo podría producirse todas estas cosas, y se hipertrofia el glomérulo. Es lo que pasa en los diabéticos. Los diabéticos inicialmente tienen hipertrofia glomerular, orinan bastante y tienen buena función renal. Le hacen una depuración al comienzo, tienen 150 de depuración. Entonces, buena función. No, ese es funcional nada más. Es una hipertrofia glomerular. Que al final eso, si no se corrige, va a producir daño epitelial. La que sigue. Next. Entonces, hay factores que favorecen el progreso de la nefropatía. La hipertensión sistémica. ¿Y eso cómo lo sabes? Tómate la presión, pues. Contrólate la presión, aunque sea una vez al año. Hay gente que ni se controla la presión nunca. Segundo, la hipertensión glomerular como consecuencia de la anterior. O sea, si el riñón trabaja al máximo, también factor predisponente. La proteinuria que uno pierde en los pacientes que tienen enfermedad es dañina para el riñón, dañina. Hace daño al riñón. Los trastornos lipídicos, colesterol elevado, triglicéridos, también dañan el riñón, se depositan en la arteriola. No se olviden que el riñón es un conglomerado de arterias, es un pelotón, es un ovillo de lana que está llenecito de arterias, y que las arterias se van endureciendo y dañando, se daña todo, y se daña el glomérulo y se atrofia el glomérulo. Entonces, la hiperlipidemia ocasiona todo eso. Si uno come bastante carne todos los días, así como los argentinos comían antiguamente, proteínas, etcétera, también hace trabajar más al riñón. Uno debe consumir entre 0.8 a 1 gramo de proteínas al día, nada más. Fosfatos en la dieta, que viene de las proteínas. Las proteínas en general tienen mucho fosfato, o los que toman bastante leche, bastante. Otro factor que favorece la nefropatía es la coagulación intraglomerular, que es lo que pasa en el síndrome nefrótico. Hay hipercoagulabilidad, entonces se produce este problema. O lo que pasa ahorita pues con el COVID ataca el riñón y produce hipercoagulabilidad y daña el riñón. O la nefritis intersticial, producida por los
antiinflamatorios y las infecciones urinarias, pero fundamentalmente por los antiinflamatorios. La que sigue. Una vez lesionada gran parte de la masa funcional del riñón, aparecen una serie de cambios adaptativos, ¿no?, en el resto de nefronas. O sea, las otras nefronas tratan de compensar la pérdida de esas nefronas, ¿no? Tratan de compensar y cumplir la función. Entonces viene un problema de hiperperfusión, de hiperfiltración glomerular, compensadora, y el glomérulo se hipertrofia, ¿no? Y al hipertrofiarse, da lugar pues a un empeoramiento de la proteinuria, ¿no? Y este aumento de la proteinuria, que se ocasiona por alteración de los podocitos, va a llevar pues a la esclerosis progresiva, ¿no? Eso es más o menos en términos generales cómo se produce la enfermedad renal terminal en los pacientes que tienen una enfermedad inicial desde el punto de vista fisiopatológico. La que sigue. Entonces, desde el punto de vista preventivo, para no acabar como el paciente que esté en la máquina de diálisis, esa es una unidad de diálisis con una máquina de diálisis, un paciente que esté en diálisis en estadio terminal, nosotros tenemos que clasificar los factores de riesgo, los factores de daño renal que incrementan la susceptibilidad. ¿Ya? O sea, una persona de 70 años tiene mayor incremento de posibilidades de que haya un problema renal. Segundo, que el factor ataque el riñón, el diabético, por ejemplo. Y el tercer grupo, factor de riesgo tercero, es de que el riñón, ¿no?, esté sometido a agresiones, hipertensión arterial maligna, proteinuria severa, dislipidemia severa, son factores de agravamiento de la enfermedad renal. La que sigue. Entonces, es un riñón terminó en diálisis. ¿Qué pasó? ¿Se fueron? Doctor, creo que fue su internet porque se le escuchaba entrecortado, pero ahora ya podemos escucharlo bien. Ah, puse la tablilla ahí, pues. Ahora sí. Sí, ahora sí, doctor. Ya, entonces, historia familiar de enfermedad renal crónica, reducción de la masa renal, riñones pequeños. ¿Ya? O sea, hay gente que ustedes le toman su ecografía y encuentran riñones pequeños, 80, 90 milímetros, 8 a 9 centímetros, son riñones pequeños, hay susceptibilidad. Bajo peso al nacer, ustedes saben que el riñón va creciendo a través del desarrollo del feto, y a veces son 7 mesinos, y el riñón no ha terminado de crecer ni de ponerse en la fosa ilíaca, en la fosa lumbar, entonces también factor a favor. Las minorías étnicas, los de raza oscura, ¿no? La gente de bajos ingresos económicos que no tiene acceso a la salud, ¿no? Y bajo nivel de educación porque no entienden o el gobierno no llega, porque no interesa la educación. Hay gente que no ha ido al colegio y es inteligente y entiende las indicaciones médicas, por eso ese bajo nivel de educación es relativo, pero sí, para mí los ingresos económicos son importantes porque con un ingreso económico tú puedes acceder a la salud, pero ahí tiene importancia el gobierno en relación a la prevención de la enfermedad. Factores de inicio, los que dañan el riñón directamente, la diabetes, pandemia de la diabetes, la hipertensión arterial, las enfermedades autoinmunes como el lupus, ¿no? Infecciones sistémicas, ¿no? Una sepsis, etc. ¿No? Infecciones en el tracto urinario, litiasis renal, que puede llegar pues a una obstrucción y a una destrucción de ambos riñones, una litiasis coraliforme, ¿no? Uropatía obstructiva, pacientes con problemas de próstata, cuya próstata empieza a crecer a los 40 años, el 10% de pacientes que llegan a la diálisis, o un poquito menos,
tienen problemas de próstata. Porque estos pacientes nunca fueron al médico, les da vergüenza que le hagan un estudio, pero no hay necesidad de que le hagan estudio de tacto, porque con una buena ecografía y un estudio de PSA pueden llegar al diagnóstico y tratar al paciente e impedir que llegue a la falla renal crónica terminal por problemas de próstata. O enfermedades hereditarias, como hemos visto, el Alport o el síndrome de Fabry, la enfermedad de Fabry. La que sigue. Hay factores que progresan, o sea, que empeoran la enfermedad renal. Pacientes que tienen síndrome nefrótico severo, pierden 7, 10, 15, 20 gramos de proteínas, ¿no? Presión recontra elevada, hipertensión arterial maligna, glicemia no controlada, ¿no? Tabaquismo y la dislipidemia severa también. Esos son factores que progresan la enfermedad renal crónica. Entonces, si yo controlo la diabetes, controlo las grasas, le hago que no fume, le controlo la presión y bajo la proteinuria, al paciente le doy algunos años más de vida. Algunos años más de vida. Ya en los estadios terminales, ¿no? En los estadios terminales, cuando el paciente está en diálisis, ¿no? Estos factores incrementan la morbilidad, las hospitalizaciones y la muerte en estos pacientes. Entonces, ¿qué factores intervienen para que estos pacientes vayan mal en diálisis? Los diálisis menos tiempo, no tienen un buen acceso vascular para diálisis, están anémicos, no le ponen eritropoyetina, están desnutridos, ¿no? Fósforo elevado en sangre, ¿no? Y el paciente llega tardíamente a la diálisis, Esos son los factores que hacen de que vayan mal cuando están en diálisis. Estilo de vida, miren ese gordito, ¿no? Ese gordito en la cual puede controlar las proteínas en la dieta, la sal, hay que bajar la sal en los alimentos, ¿no? O sea, en la casa no debe haber salero ya. Únicamente la sal que tienen los alimentos, eso se ingiere. Pero hay gente que agarra y le echa así al por mayor la sal, eso le hace daño. La sal contribuye a la hipertensión arterial. Hay pacientes que están postrados, no caminan, no hacen ejercicios, ¿no? o natación, etc. Es importante que se mantengan en forma y en forma activa. Bajar de peso, ¿no? El peso, según el índice de masa corporal, está entre 18.5 y 24.9. Es el peso adecuado. Entonces, este gordito debe ser un obeso que tiene pues más de 30, 35 o 40, obesidad mórbida de repente. La ingesta de alcohol, bajarla, el alcohol es nocivo, no es recomendable, y evitar sobre todo ese consumo. La que sigue. La que sigue. Prevención primaria, es muy importante, ¿no? Porque si tú previenes al paciente, evitas la enfermedad renal crónica. Control de proteinuria. ¿Cómo hace el control de proteinuria? Con un dosaje de albuminuria en orina o proteinuria en orina sencillo, y te dice si hay o no hay daño renal. La presencia de proteínas en orina te indica daño renal, inflamación renal, no te indica función renal. ¿Quién te indica función renal? La creatinina que se aplica a la fórmula magistral. Pero la presencia de orina espumosa con proteinuria te indica daño renal. Pregunta de examen. Bueno, control de proteinuria, control de presión arterial, control de glicemia, peso adecuado y no exponerse a nefrotóxicos. Eso tenemos que transmitir a los pacientes en atención primaria. Lo hago orinar en un frasquito, agarro una cinta y la meto ahí, ¿no? Una cruz, 2 cruces o 0. No hay proteinuria. ¿Cómo está tu presión arterial? 12,8. Glucosa, 80. Peso, pesas 100 kilos. Ahí está el problema. Entonces me empiezas a bajar de peso, hacer ejercicios, corres y corres todos los días, no me tomas gaseosa, no comes azúcar, etcétera, 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 y te controlo cada mes. Y cómprate una balanza. O sea, toda persona obesa tiene que tener una balanza en su casa. Y no tóxicos, no tomes pues medicamentos que te hagan daño, ¿no? Ya. La que sigue. La enfermedad renal crónica, como lo hemos dicho al comienzo, es asintomática. La enfermedad renal crónica es asintomática, no da síntomas.
y te avisa cuando ya estás hasta el 100, estás mal. Por lo tanto, es subdiagnosticada. Entonces, ¿cómo hacemos para, estoy en reunión, estoy en clase? ¿Cómo hacemos si es difícil, no da síntomas? ¿Qué hago entonces? Espero que tenga síntomas. Cuando tenga síntomas ya no me interesa, ya. ¿Ya? Cuando tiene síntomas ya no me... Tengo que agarrarlo antes, hacer prevención primaria, ¿no? Porque a medida que la destrucción de las nefronas progresa, disminuye pues la función renal, disminuye la concentración urinaria y aumenta la diuresis. Esto es muy importante, ¿ya? Pues hay que hacer prevención y detectar la enfermedad precozmente. En segundo lugar, una pregunta sencilla. Yo le pregunto al paciente, señor, usted cuando micciona, etcétera, ¿cómo es su orina? ¿Es como la Inca Kola? ¿O es como el té cargado? ¿O es como el agua del caño? Entonces me dice, es como el agua del caño. ¿Qué significa eso? Que ese riñón ya no concentra. Y la primera función que se pierde se llama concentración urinaria. Entonces el paciente ya tiene un estadio avanzado de enfermedad renal. Preguntándole y viendo la orina. Orina sin concentración, orina como el agua, no concentra. Y me dice después, doctor, en la noche orino bastante. Eso se llama poliuria, o nicturia se llama eso. Entonces, ese paciente ya tiene insuficiencia renal, tiene nicturia y no concentra la orina, ya tiene una enfermedad renal avanzada. Llegué tarde. Por eso hay que aplicar prevención. Al final, el paciente llega a un estado de uremia. El estadio 5 es un estado de uremia, en la cual complica toda la economía, desde el pelo hasta la punta de las uñas. Así, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, hay una polineuropatía, hay neuropatía, calambres, etc. A nivel del hematológico hay anemia por falta de eritropoyetina. Es una anemia normocítica, normocrónica. La eritropoyetina es producida en el riñón, entonces hay anemia, ¿no? Hay alteración de las plaquetas. A nivel de cardiovascular, hay hipertensión arterial o puede haber también pericarditis, que es una complicación grave en el paciente renal. En el aparato osteoarticular hay una enfermedad ósea. Los pacientes hacen enfermedad ósea, hacen hiperparatiroidismo, alteración ósea, se quejan de dolores a los huesos por hiperparatiroidismo, por hipocalcemia. A nivel respiratorio pueden tener derrame pleural o pueden tener también edema pulmonar. A nivel digestivo, el paciente no tiene ganas de comer, tiene anorexia, tiene náuseas, tiene vómitos. Nutricional, está desnutrido el paciente. A nivel endocrino, ya hay resistencia a la insulina. A nivel de la esfera sexual, disfunción eréctil, ya no tiene deseo de estar con la señora. Y la mujer ya no tiene, no puede procrear, porque también hay una disminución de ese aspecto. A nivel de la piel hay prurito, hipermeditación. Psicológicas, depresión en el paciente. O sea, toda esta sintomatología la presenta el paciente. Es un paciente que aparentemente, de repente, como es subdiagnosticado, estuvo bien. Entre comillas, estuvo bien. Se acostumbró a su anemia, se acostumbró a su anorexia, se acostumbró a su cigarro, se acostumbró a todo el organismo, se acostumbró a toda la sintomatología. Y llega donde el médico, le hacen el estudio y le dice, señor, su riñón funciona solamente 5%. Entonces, el hombre, que es una persona joven de 40 años, que tenía planes para viajar a Europa, etcétera, etcétera, todo se le cae como un castillo de naipes y se siente deprimido, ¿ya? Entonces tiene que empezar todo el proceso, que la diálisis, que el trasplante, que la hemodiálisis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un estallido terminal y venga el paciente en la máquina de diálisis ahí. La que sigue, por favor. Entonces, es importante dentro del diagnóstico, no el estadio urémico, sino dentro del diagnóstico, un paciente que me viene a mí ahorita, me ha venido una monjita que tiene 95 de función renal, el otro me tiene 5 de función renal, el otro tiene 30, los ubico, estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4, estadio 5, los ubico.
El que vino último está en estadio 5, la monjita está en estadio 1, ¿entiendes? Entonces, los ubico y tomo las medidas. Y una manera de ubicar, hay daño, pero igual, ¿cómo los ubico? Les hago una creatinina, le pido creatinina en sangre y aplico la fórmula del CKD-EPI, del MDRA o la de Ecocrof. Las más fijas y las más fáciles son las CKD-EPI, MDR, que están en la computadora. Ustedes la bajan ahí y aplican, tienen en cuenta la edad, el sexo, el peso y la creatinina. Y sale el resultado, te dice 60, 50, 55. Ese resultado ustedes lo llevan, estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4, estadio 6, y toman las medidas preventivas. Ese por un lado. Por otro lado, ¿cómo determino si hay daño o no hay daño renal? Con dosaje de albuminuria. Hago orinar al paciente en un frasquito y le meto esa cinta. Miren, no hay ni necesidad de meter cinta, porque eso es como la cerveza o como un lavado con yapancha de detergente. Miren, el paciente pierde gran cantidad de proteínas. Es una orina recontra espumosa. Meto la cinta y sale 5 cruces de proteínas. Señor, usted pierde albúmina, pierde proteína en orina. Usted tiene un daño renal. Tiene una enfermedad glomerular y ahí sigue todo el camino. Proteinuria en 24 horas, etcétera, etcétera, etcétera. El diagnóstico entonces con creatinina y con albuminuria. La que sigue. Ahora, esta fórmula del CKD-EPI y del MDR tiene limitaciones, ¿no? Por ejemplo, no me va a servir para estos pacientes que están acá. A estos pacientes que están acá les pido una depuración en orina de 24 horas. O sea, le hago juntar orina de 24 horas, ¿no? Y encuentro el volumen minuto, lo multiplico por la creatina urinaria y lo divido entre la creatina plasmática y me sale la depuración de creatinina. ¿Ya? La depuración de creatinina. Entonces, ¿a quién le pido depuración? Le hago juntar orina de 24 horas. A los obesos, a los desnutridos, a los inválidos parapléjicos, a los amputados, tienen amputación, los que tienen daño hepático severo, a las embarazadas, a los que están en anasarca, síndrome nefrótico, ¿no? Y fármacos que bloquean la secreción de creatinina, lo que recibían cimetidina antiguamente. Entonces, para ellos se hace depuración en orina de 24 horas. Y también para los donantes de riñón. Si yo quiero dar riñón a mi hijo, me hacen depuración en 24 horas. Las fórmulas dan una tasa de filtración glomerular estimada por ubicar al paciente. Ubicar al paciente en los estadios 1, 2, 3, 4 o 5. Pero esto se pide para todos estos pacientes. La que sigue. Después le pido exámenes de urea, de creatinina, ¿no? Sodio, potasio. Estos pacientes, según si están en estadio avanzado, pueden tener hipercalemia, por ejemplo, o pueden tener hipocalcemia, o pueden tener hiperfosfatemia. Les pido imágenes. La primera, la más fácil, es la ecografía renal, en la cual veo el tamaño de la silueta renal, ¿no? Si es un riñón grande, de repente es un riñón poliquístico, en la cual ha llegado a la insuficiencia renal. Un riñón pequeño es una glomerulonefritis. Un riñón de tamaño normal es una diabetes, por ejemplo, ¿no? O una tomografía también lo puedo pedir, sin contraste, sin contraste. La que sigue. Bueno, esta fórmula de Ecocrof no es tan fiel, no la hacemos, ¿no? Es la depuración de creatina, yo no la hago, yo actualmente o le pido depuración o aplico la fórmula que están en la Fundación Americana de Riñón y en la cual encuentro la función renal. Pero esta fórmula es un poco ya no, un poco desfasada, la Decocrof-Gaul, ¿no? Que 140 le quita la edad, lo multiplica por el peso y divide entre 72 por la creatinina. Y por 0,85 si eres mujer. Bueno, en la otra, en la CKD-EPI y en la MDRD, tú metes los datos, metes la edad, metes el sexo, metes la raza, metes la creatinina y sale la función, al toque. Entonces esto demora mucho y es engorroso también. La que sigue. Ahora, esta parte muy importante, de la cual se olvida muchas veces y que los hago ver yo porque he notado que el médico de emergencia, el médico general no se da cuenta de esto. Y estos son factores reversibles a menudo olvidados. ¿Y a qué viene esto? Viene a lo siguiente, de que cuando vemos un paciente con insuficiencia renal, tenemos que evaluar, ¿está depletado de volumen? ¿Está deshidratado?
tiene obstrucción de la vía urinaria, un cálculo, un problema de próstata, ha usado nefrotóxicos tipo amicacina, tipo antiinflamatorios, sustancias de contraste, o es un paciente que está infectado, una infección severa. Entonces, yo corrijo estos problemas y se revierte el problema renal. Lo hidrato bien, trato la infección, trato la obstrucción, investigo el nefrotóxico, se lo quito y el paciente recupera su función renal. Son factores reversibles a menudo olvidados. La que sigue. Manejo del paciente con enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces yo tengo que ver si este problema es reversible o no es reversible. En segundo lugar, retrasar o enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Y cómo lo hago? Doy nefroprotectores, tipo ARA2, IECA. Controlo los... Ya entramos a la clase de nuevo. Sí, doctor, ¿me escucha?
Ahora sí me escucha. Sí me escucha, ¿no? Sí, doctor. Ya. Entonces, la que sigue, otro slide, la otra lámina. La otra lámina, la que sigue. Si me están escuchando, que cambie la otra lámina, por favor. Sí, sí, doctor, ahora sí lo estamos escuchando. Pásame el otro, ahí está ya. Entonces, manejo de las complicaciones. ¿Puedes agrandar la figura un poquito? Ya. Uno de los problemas en el paciente renal es la anemia. Tenemos felizmente en el momento actual eritropoyetina. Segundo, otro de los problemas en los pacientes es la alteración ósea mineral. Desarrollan hiperparatiroidismo con hipocalcemia y hiperfosfatemia, que es un cuadro que hay que tratar en etapa 5. Sin embargo, la paratromona se eleva a partir del tercer estadio. Malnutrición, 70% de pacientes que están en diálisis van avanzados, están en desnutrición, y eso contribuye pues a las comorbilidades más adelante. Igualmente la dislipidemia, ¿no? La dislipidemia también complica y aumenta la mortalidad. ¿La que sigue? Otra. Entonces, al paciente nunca se le puede dar de alta. Al paciente renal nunca se le da de alta, porque tiene una enfermedad crónica, hay que cuidarlo. Y el médico general lo ve en un momento y luego lo refiere, o lo contrarrefiere al sistema de especialistas. O sea, tiene que haber un sistema de referencia y contrarreferencia para que haya un manejo adecuado. Inicialmente, el médico general ve el estadio 1, estadio 2 y estadio 3 también. Y el estadio 3 es visto tanto por el nefrólogo como por el médico general. El 4 y el 5 ya lo ve el médico nefrólogo. Pero los primeros 3 estadios tiene que haber un compartir entre el general y el médico nefrólogo. La que sigue. Esta es mi tesis de doctor en medicina, en la cual hice una evaluación del programa de salud renal del Hospital Almenara en el año 2009, y en la cual demostré que haciendo una referencia y contrarreferencia adecuada, esto hacía que se prevenga las enfermedades renales en los pacientes, ¿no? Se vio una línea acá importante. La que sigue, se hizo un estudio de 1 año en el programa de salud renal. Igualmente, la tasa mensual de pacientes nuevos que aparecieron nuevos estos pacientes en el programa de salud renal también indujo a que la enfermedad renal se pudiera controlar. La que sigue. ¿No? Hay que promocionar la salud, estilos de vida, hay que seguir a los diabéticos, hipertensos, ¿no? Debe haber un manejo conjunto entre el médico general o atención primaria y el nefrólogo, ¿no? Y promocionar la salud y la actividad física y la alimentación saludable, es muy importante eso. La que sigue. Una vez que el paciente está en estadio terminal, ¿no? Estadio 5, se le ofrece tratamiento de reemplazo. Y el paciente tiene que elegir o hemodiálisis, o diálisis peritoneal, o trasplante renal.
Esto tiene que conversarse con la familia y con el paciente, de tal manera que se decide en forma corporativa, ¿no? Con forma corporativa. Y la elección de la técnica va a depender de la familia y del paciente fundamentalmente. La que sigue, ¿no? Un paciente que tenga hemodiálisis es un procedimiento en el cual el paciente en una sala con una máquina especial, se utiliza un riñón artificial y el paciente tiene que acudir a la diálisis 3 veces por semana en forma indefinida hasta que pueda ser sometido a trasplante. La que sigue, ahí está la unidad de hemodiálisis en la cual hay varios pacientes que están 20, 30 pacientes en una unidad, que están separados, ¿no? y que hay una enfermera, hay un técnico, un médico que controla a esos pacientes. La máquina es una máquina que controla todos los aspectos y evita las complicaciones de los pacientes. Es un paciente que tolera hasta varios años en este tratamiento. La que sigue. Para dializar al paciente hay que poner un catéter, una vía de acceso que se coloca aquí en la subclavia, no en la subclavia, y va pues hasta la úrica. Es un catéter que necesita el paciente, es un catéter permanente. Estos catéteres se pueden inflamar, infectar y pueden producir complicaciones en los pacientes. La que sigue es la fístula. Esta es la fístula de Brescia y Cimino, en la cual se une la vena con la arteria con la finalidad de dilatar las venas. Se dilatan las venas y se pueden pinchar y utilizar fácilmente. Otras veces el paciente no tiene buenas venas y le colocan una prótesis une la arteria con una prótesis y ahí canulan. Estas son vías de acceso para la hemodiálisis. La que sigue. La hemodiálisis tiene ventajas, son tratamientos cortos en los que el paciente de una unidad de hemodiálisis desarrolla el aspecto social, y las desventajas que tienen que utilizar heparina, es necesaria una vía de acceso, puede haber hipotensión durante la diálisis o puede haber también calambres durante la diálisis. La que sigue. Ahora, la diálisis puede ser una diálisis urgente y una diálisis crónica. ¿No? Hay un paciente, por ejemplo, hay un paciente que necesita diálisis urgente. ¿Cuándo necesita diálisis? Hay que dializarlo hoy día. Cuando el paciente tiene uremia severa. Cuando tiene hipercalemia, potasio elevado que se puede parar el corazón. Cuando está en acidosis severa, acidosis metabólica severa, y cuando está recontra hinchado o deshidratado. Son indicaciones de diálisis aguda. Y la diálisis crónica son pacientes que se preparan, se programan y se dializan periódicamente, de cada una semana, de cada 2 semanas. Pero esta es diálisis aguda y diálisis crónica. La que sigue. La diálisis peritoneal consiste en colocar un catéter en la cavidad abdominal y hay una bolsa de entrada y una bolsa de salida, en la cual el líquido ingresa, permanece 6 horas en la cavidad abdominal y se utiliza como el peritoneo como membrana de diálisis. Ya, el peritoneo se utiliza como membrana de diálisis y el líquido permanece 6 horas en la cavidad abdominal. A las 6 horas se evacúa. Y el paciente, este tratamiento lo puede hacer en su casa, con tranquilidad, tiene más libertad para comer, no se usa heparina, etcétera, etcétera, etcétera. La que sigue. Las ventajas de la diálisis peritoneal: puede comer más libremente, ¿no? Controla mejor su acidosis, controla mejor su anemia, ¿no? Controla mejor su volumen extracelular. Desventajas: que tiene que tener un catéter en la cavidad abdominal, se puede infectar, tiene que tener cuidado, ¿no? Y se puede infectar fundamentalmente. Eso es lo más importante. Esa es la desventaja. La que sigue. En general, la terapia de reemplazo renal, sea hemodiálisis de periodo de trasplante, tiene que tener una esperanza de vida. También tenemos conocimiento de que esto se expande diariamente cada vez más. Hace 30 años el paciente no sabía nada. Hoy día el paciente dice: doctor, ¿cuándo empieza mi diálisis? Doctor, yo quiero trasplantarme. Doctor, yo quiero diálisis peritoneal. Por esto. O sea, ya el paciente se ha informado. Entonces, se ha expandido rápidamente el tratamiento que estamos hablando. Hay más incremento del conocimiento de la hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante. Hay que informar al paciente y a la familia de las terapias diferentes, ¿no? Cada día la población por encima de 65 años se incrementa. En una unidad de hemodiálisis de 100 pacientes, más o menos el 50-60% tienen más de 65 años. Por lo tanto, la comorbilidad, las complicaciones cardiovasculares son mayores. Hay que decirle al paciente que no hay curación, que toda la vida tiene que controlarse, salvo el paciente con trasplante, que también tiene que controlarse toda la vida, tomar sus pastillas si no entra a la diálisis nuevamente.
De todas maneras, hay que tener en cuenta que la terapia de reemplazo debe ofrecer una buena calidad de vida al paciente. A eso vamos. Tiene que tener buena calidad de vida. Si es un paciente que tiene 90 años y lo llevan todos los días del asilo a la diálisis, de la diálisis al asilo, y no tiene apoyo familiar, no tiene nada, es una muerte lenta. Entonces, para esos pacientes que no entran a diálisis o a trasplante, se les aplica en la actualidad, en otras partes del mundo, acá todavía no, terapia, se llama terapia de, ¿cómo se llama? Terapia paliativa se llama eso, terapia paliativa, ¿no? Y estos pacientes con terapia paliativa duran más tiempo y tienen mejor calidad de vida que meterlos a la diálisis o al trasplante. Entonces, esa es la terapia paliativa que tiene que ser llevada por el médico de cabecera, el nefrólogo, la dietista, el psicólogo, o sea, todo un equipo y la familia, para que el paciente vaya bien. Ya esa es terapia paliativa. La que sigue. El acceso a la diálisis o trasplante debe ser universal para todos los pacientes, como actualmente la diálisis en el Perú y el trasplante es universal para todo el que desee. Hay que evaluarlo. Los pacientes que tienen demencia o neoplasia están destituidos, no pueden entrar, ¿no? Debe haber equidad. Debe haber equidad. En el Perú es necesario criterio de selección todavía, porque según la edad se prefiere a los más jóvenes que a los más adultos, sobre todo para trasplante de cadáver. Acá se hace trasplante de cadáver, ¿no? Y ver la sobrevida del paciente, según cómo está el paciente, ¿no? Entonces, y también la posibilidad de rehabilitación. Pero, ¿qué pienso yo que hay que hacer en el Perú? En el Perú hay un Ministerio de Salud que tiene un programa de trasplante, pero lo que debería haber es programas regionales. El programa de trasplante del norte, del centro y del sur del Perú, en la cual tenga todos los equipos pertinentes para que el paciente de Piura no venga a Lima, el paciente del Cusco no venga a Lima. En el Cusco tienen que tener todos los equipos de un programa regional de trasplante. 3 regiones en el Perú, norte, centro y sur. Eso es una solución. Y la donación es de cadáveres, riñones cadavéricos que tienen muerte cerebral, salvo de vivos cuando es familiar. Madre, padre, hijo. La que sigue. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? Hemos terminado la 1 y 5. Sí, doctor, tengo una consulta. Con mucho gusto. En la primera parte de la exposición estábamos hablando sobre la parte de la definición sobre una persona con enfermedad renal crónica. Mi pregunta es, si un paciente llega a consulta o en el SERUMS y su tasa de filtración, por ejemplo, está en 60 o 70, ¿cómo yo puedo diferenciar que este paciente es por un proceso fisiológico de su edad y poder decir que este paciente realmente presenta enfermedad renal crónica? Asumamos que tiene 60 años o bueno, tiene 70 años. ¿Cómo yo puedo diferenciar? Tiene 50, tiene 50 función renal. 50 tiene. 60 años. Ya. 50 y tiene 60 años de edad. Fácil, pues. Facilísimo. Ya tengo la función renal. 50. ¿Tiene daño renal o no tiene daño renal? A ver, orina acá en el frasquito, meto la cinta. No tiene. Muy bien. O sea, no hay daño renal, entonces probablemente es envejecimiento del riñón. Entonces investigo causas. ¿Qué causas? Todas las causas que les he dicho, pues. ¿Usted es hipertenso? Evalúo hipertensión. Evalúo diabetes. Medicamentos. Enfermedades. Por una buena historia clínica voy a orientar el problema. Próstata, de repente la próstata crecida, eso le ha dañado el riñón. Infecciones urinarias, todo. O sea, investigo, hago una buena historia clínica y trato de encontrar la causa. Si es un problema de próstata, es un prostatón de 100 gramos, ni vuelta a quedarle, esto lo está ocasionando el problema renal. Inmediatamente vaya al urólogo, lo operan, le sacan todo y se acabó la situación. Se acabó el problema. Y tienen 59, 60 por envejecimiento del riñón. Nada más, pero hago prevención. O es un paciente que toma antiinflamatorios todos los días 3 pastillas por 3 años. Digo, para la mano, te duele mucho la columna, que te hagan medicina física en la columna, te cambia el dolor y ya no tomo estas pastillas que te han dañado el riñón. Y ese daño que le ha hecho el riñón es irreversible. Entonces veremos hasta dónde aguantamos. Te quitamos la dieta de las carnes rojas,
te bajamos la presión, etcétera, y todas las medidas que les he señalado preventivas, o sea, aplicar todo lo preventivo. ¿Qué más? Gracias, doctor. Ahí, por ejemplo, tengo un pacientito de 88 años que vino a la consulta por creatinina 2.5. 2.5. Entonces investigué, no hay diabetes, hay hipertensión nada más, ¿no? No tomaba agua el paciente, le mejoró la presión, le di que tome sus agüitas, que tome sus líquidos, que camine, el señor camina más que yo, se iba al parque, caminaba. En 6 meses la creatinina que estaba en 2 y pico, hasta 3 subió, ahorita está en 1.3. 1.3 que equivale a 50 de función renal, la presión está normal, el hombre vive bien, tiene calidad de vida, etcétera, etcétera. Entonces ese paciente hay que seguirlo, se le controla cada 3 meses, se le da información a la familia, dieta saludable, no fumes, toma tus agüitas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces hay que hacer medidas preventivas. Detectas, ubicas, buscas la causa y previenes. Ese es el manejo del renal crónico. Ya cuando está con 30 de función renal, 20, ya lo mandas donde el nefrólogo pues, para que lo dialice, etc. ¿no? Pero inicialmente, estadio 1, 2 y 3, visto por el general. Estadio 3 por ambos. 4 y 5 por el nefrólogo. Entonces yo quisiera que todos los pacientes no pasen del 3. Eso es lo que yo quisiera. Que se queden en el 3 para arriba, con medidas preventivas. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Bueno, en el pasito que dieron el otro día, son 50 alumnos, son como 500 preguntas, estudiantes. La mayor parte ha aprobado 7 para arriba. 7, hay muchos que han aprobado las 10. O sea que en términos generales están bastante bien, en términos generales. ¿Ya? Hay que seguir pues revisando, estudiando, y no pretendo que sean nefrólogos, sino que sean médicos generales que tienen que aplicar los conocimientos nefrológicos para bien del paciente. Nada más. Bueno, conmigo ha sido un gusto escucharlos, que les he dado una información, les he mandado 2 separatas, una mía y otra de los españoles, para que completen la enfermedad renal crónica, que no se puede ver en 2 horas. Esto lo hemos visto en años. Les he dado solamente los datos importantes que yo he visto en mi vida, ¿no? Y ese dato de datos olvidados es muy importante. Antiinflamatorios, tóxicos, hidratación, obstrucción, infecciones. Eso es muy importante para manejar la enfermedad renal crónica en aquellos que llegan a la emergencia con urea elevada, creatinina elevada. Está deshidratado, lo hidratan, le quitas el nefrotóxico, quitas el antiinflamatorio, quitas la obstrucción, combate la infección y el riñón vuelve a su normalidad. Eso es medicina general, no es nefrología. Muy bien, eso es todo. Ya todos se fueron. Doctor, muchas gracias por su exposición. He quedado corto. Estoy al servicio de ustedes. Cualquier cosa, a su servicio. Cualquier asunto. La otra semana dan examen, ¿no? Gracias, doctor. La otra semana dan examen. ¿Qué día dan examen? ¿El sábado? No, lo damos... Sí, el doctor, sábado. ¿Quién le va a tomar? ¿La doctora? Palacios. Sí, doctor.